bienvenida desde el Colegio de Médicos de Zaragoza. En la tarde de hoy vamos a celebrar el foro de deontología correspondiente al mes de junio y último antes del verano. La ponencia de hoy se titula Relaciones entre profesionales sanitarios, información y comunicación a nivel interasistencial. Y tenemos la satisfacción que la ponente será la doctora María Teresa Delgado Marroquín, a quien tendré el honor de presentar tras el siempre brillante preámbulo prólogo por parte del profesor Cía. Profesor Cía, don Pedro, adelante. Bueno, pues muchas gracias por esa inmerecida cualificación. El tema de hoy es, desde el punto de vista de la deontología, muy interesante. Nos interesa a todos, pero es que además el código actual le da una importancia grande. Están los artículos del 46 al 51 dedicados a enfocar la problemática y las peculiaridades de estas relaciones entre profesionales. La confraternidad entre los médicos es un deber, y es un deber primordial que solo está sobrepasado por la obligación de satisfacer los derechos de los pacientes. De manera que se pone ahí como, diríamos, el segundo punto, el segundo aspecto de preferencia en el código en cuanto al cuidado que tenemos que tener con conservar este valor. En ese punto 46 es donde ya artículo 46 es en ese punto 1 donde habla de esto, y luego ya los siguientes puntos del artículo 46 pues se refieren al problema de las discrepancias, pues que hay que airearlas con discreción y no con escándalo ni cayendo en injurias, etcétera. En fin, aspectos que quizá todos conocemos. Lo mismo el hecho de que las críticas entre médicos pues nunca pueden ser unas críticas despectivas. Los desacuerdos, pues también hay que tener cuidado con su exposición y con su discusión. Y finalmente, el último punto de ese artículo 46, pues dice que todas estas cuestiones deben resolverse en ámbitos o colegiales o profesionales. Luego viene en el artículo 47 unos aspectos muy bonitos, diría yo, respecto a lo que es el código. A veces hemos comentado aquí que el código de deontología pues no es un mero código pues parecido a lo que puede ser el derecho penal, donde se exponen unos hechos y unas sanciones que corresponden. No, es verdad que la deontología y la función deontológica del médico pues tiene el mandato por la Constitución de ser una acción pública que la ley le encomienda a los colegios de los médicos, y que en esa encomienda pues tiene que haber, claro, estas sanciones para las conductas anómalas. Pero el Código de Deontología encierra muchos aspectos también, muchos enunciados que se refieren pues a aspectos preventivos, avisarle al médico cuestiones en las que puede caer y cómo no caer en ellas, y aspectos didácticos, de manera que en conjunto la deontología va enfocando el quehacer médico hacia una meta de excelencia. No es solo una exposición de castigos. Y este artículo 47 pues refleja un poco ese espíritu del Código de Deontología, porque en el artículo 47, referido también a las relaciones entre los profesionales sanitarios, pues habla de cómo los médicos que están viendo a un enfermo deben intercambiar conocimientos científicos y habilidades entre ellos. Claro, esto ya sabemos que es una obligación. Merton en su libro pues pone que en este libro que tiene la ciencia y la sociedad, pues habla de que efectivamente la ciencia es un valor común, no es una posesión de nadie en particular, y esa obligación de compartirla pues existe ahí para todo el mundo científico, y es efectivamente un deber que casa mucho con esos principios del quehacer científico, que son el de generalidad, el de objetividad, el de certidumbre, y que realmente pues ese de generalidad nos habla de que lo científico tiene que ser reproducible y que todos lo acepten, que la comunidad científica
en general esté de acuerdo y que esas verdades científicas persisten hasta que viene otra que dice otra cosa o persisten sin que nada venga después. Bueno, el hecho es que habla ahí en el código de la necesidad o de la obligatoriedad de que exista un intercambio tanto de aspectos científicos como de experiencias. Se habla también de ese intercambio necesario cuando se está viendo a un paciente no solo ya de lo científico, sino de informaciones. De manera que las informaciones obligan a que no estemos abusando de las siglas. Yo hace poco leía un documento de esos de urgencias en el que ponía antecedentes, pues IQ de cadera y además MT. Y ahora trae una AC por FA, pero no hay TVP ni edemas en extremidades inferiores. Bueno, a lo mejor vosotros que estáis en activo habéis cazado todo a la primera y no hace falta que yo os explique, pero en fin, que querían decir que no había trombosis venosa profunda, que no había edemas, que esa IQ era una intervención quirúrgica que se había hecho en la cadera y que esa MT, que es lo que más de cabeza me llevó, pues quería decir que había tenido antecedentes de meningitis tuberculosa, nada menos esa paciente. Bueno, y eso pues no todos lo saben, pero si yo hubiera sido neurólogo seguro que lo hubiera sabido. Bueno, pues ese mandato de las informaciones claras entre compañeros está ahí también en este código. Y luego pues vienen también unos artículos ya dedicados al aspecto de cómo manejar la necesidad de segunda opinión, que hay que darle una preferencia al paciente, que el propio médico si no pues puede elegir y si hay una disociación muy grande entre el médico elegido para la segunda opinión y el criterio de uno, pues uno mismo puede quedar liberado de seguir con aquella situación. Estos puntos conducen a un número 49 de artículos en el que se habla del trabajo en equipo. El trabajo en equipo que se enfoca pues diciendo que los jefes de los equipos no tienen que exhibir una situación de fuerza, que tiene que haber un ambiente respetuoso, de respeto, de tolerancia respetuosa se habla. Yo ahí creo que el código, en esta ilusión que me hace a mí de que el código sea conducente hacia la excelencia, se queda un poco corto porque habla de la tolerancia respetuosa. El propio Julián Herranz, uno de nuestros grandes expertos en ética, pues habla de que el respeto sí que es como el esqueleto de nuestro quehacer deontológico y por eso aparece ahí. Aparece el respeto también, como sabéis, en las relaciones médico-paciente, que dice los pilares son el respeto y la confianza. Aparece en un trabajo que tuve el privilegio y la suerte de hacer en colaboración con nuestra ponente de hoy, con Maite Delgado, pues en otros códigos de otras profesiones, de asistentes sociales, de psicólogos, de enfermería, en fin. Que el respeto está muy bien puesto, pero yo le hubiera metido más algún artículo que animase a los jefes de los grupos pues a dar un tono de más alegría al quehacer, de más entusiasmo por el quehacer colectivo, de objetivos en los que se pueden involucrar todos. Es decir, no como una obligación, pero sí como una recomendación a ese trabajo en común, porque todos sabemos lo bien que van los equipos, donde todos se llevan bien y todos tienen un entusiasmo por unos objetivos comunes frente a esos otros equipos mucho más inertes y más apáticos en cuanto a las obligaciones. Bueno, el hecho es que en los artículos 49 pues van implícitos estas recomendaciones. Y luego ya pues están los capítulos 50 y 51 en el cual pues se habla ya finalmente de situaciones en las que el médico aparece como enfermo, un tema que ha cuidado tanto el grupo del doctor Altisent y que conviene, habla el código, que lo digan enseguida al médico asistente porque la relación y la calidad de la asistencia que puede proporcionar el asistente pues va a ser mucho mejor sabiendo que el que viene a visitarse es médico. Bueno, pues hay ya veis una cantidad de temas y de perspectivas
tan importantes para la práctica diaria, en los que nos tenemos que ver involucrados continuamente, que el tema, como digo, es muy importante. Y claro, pues tenemos aquí una experta especialista notabilísima, de la cual nos dirá el doctor La Figuera su currículum, y que esperamos que nos dé una ponencia muy brillante como todas las que hace ella, y que luego en el coloquio pues todos nos animaremos, claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Cía, fundador y coordinador de este foro de odontología médica. La doctora María Teresa Delgado Marroquín es doctora en medicina por la Universidad de Zaragoza, especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en bioética por la UNED, médico de familia en el Centro de Salud de Licias Norte de Zaragoza desde el año 2005, profesora asociada del Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología de la Universidad de Zaragoza desde el año 2006, vocal del Comité Asesor de Bioética en Atención Primaria en las áreas 2 y 5 de Zaragoza desde 1998 hasta el 2007, vicepresidenta del Comité de Ética Asistencial del sector Zaragoza 3 desde 2014, vocal del Comité de Bioética de Aragón desde el año 2017, miembro del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria hasta el año 2018, miembro del Grupo Consolidado B75 de Investigación en Bioética del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y participa en 7 proyectos de investigación becados por el FIS sobre relación entre niveles asistenciales. Comprometida con la docencia, es responsable de la docencia en bioética de los residentes en los sectores Zaragoza 2, 3 y Calatayud desde el año 2000. Participa en cursos de bioética a estudiantes de la Facultad de Medicina. Ha sido profesora en 11 ediciones del curso de verano de la Universidad de Zaragoza de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica. Ha participado como docente en cursos para tutores y residentes. También profesora del Grupo de Expertos en Ética Médica de la Organización Médica Colegial de España. En el módulo de investigación del Máster de Ética Médica de esta misma organización, posee como autora múltiples publicaciones y ha participado en numerosos congresos, mesas, talleres y cursos nacionales e internacionales, así como en la dirección y codirección de tesis doctorales y trabajos varios. Doctora María Teresa Delgado, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes, tanto presencial como online. Y lo primero, quiero dar las gracias al Colegio de Médicos de Zaragoza, a su presidente, Javier García Terado, que está aquí, al presidente de la Comisión Deontológica, el doctor Enrique de la Figuera, por supuesto, especialmente al profesor Pedro Cía, y también quiero dar las gracias porque sin ella esto no sale adelante, a Elena Martín, porque por su eficiencia siempre y en todas las cosas. Muchas gracias. Claro, es la 9ª sesión de este foro de odontología, foro de odontología médica 2024-2025. Efectivamente, cierra esta edición. Entonces, claro, estamos ya aquí todos un poquito cansados. Hace un día de calor horroroso en Zaragoza. Los que están online probablemente, si están con aire acondicionado, no lo saben, pero venir aquí, realmente las personas que están en este aula se merecen un aplauso, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hablar de algo que se ha hablado tanto que dices, otra vez, porque francamente, al principio cuando me hicieron la invitación, pues me daba un poquito de pereza. Primero porque me ha tocado hablar de este tema bastantes veces y tengo que decir que de todas estas veces, una de ellas no era solamente hablar, sino fue escribir un artículo para una revista que, por cierto, yo no es por nada, pero me lo he vuelto a mirar, don Pedro, y está bastante bien, ¿eh? Evidentemente ha habido que actualizarlo con las ediciones modernas, pero lo que dice sigue teniendo actualidad. Es este de cuadernos de bioética que aparece ahí al fondo. Bueno, ahí aparecen unas figuritas de un díptico, de unos carteles que recogieron información sobre un proyecto de investigación que se hizo con relación a estos temas, y por esa razón también el Foro de Odontología Médica en otra edición
pues dedicó un tiempo a la ética y deontología de la relación entre niveles asistenciales. Claro que no vamos a hablar de coordinación o no vamos a hablar solo de coordinación y no solo entre niveles asistenciales, sino de la relación entre profesionales, porque de todas las cosas que tocan este tema, justo esta es la más importante, la menos objetivable científicamente hablando, quizás, pero no por ello estudiable y, por supuesto, a considerar y a mejorar. Bueno, todos sabemos que continuidad asistencial y coordinación entre niveles asistenciales son las dos caras de una misma moneda. Entonces, porque, claro, continuidad asistencial tiene que ver con la percepción de los pacientes sobre los cuidados que reciben. Y la coordinación es esa sincronización entre los servicios para prestar la asistencia a los pacientes. También están bien establecidos los elementos que determinan esta sincronización, tanto los de ámbito interno, y aquí aparecen la comunicación, el conocimiento mutuo y la buena relación, como los de ámbito externo, esas condiciones de trabajo que no siempre favorecen las cosas, moduladas por unos facilitadores internos, que es ese sistema de valores al que luego vamos a seguir haciendo referencia, y unos facilitadores externos que son los mecanismos de coordinación, que son los que teóricamente son más fáciles de trabajar, modificar, se ven y además son fácilmente medibles. Bueno, interesa hoy hacer un enfoque distinto, centrado en la ética y la deontología. Citando a don Gonzalo Herranz, podríamos decir que la mejor atención al paciente comienza por una buena relación entre quienes le atienden. En el ámbito sanitario se ha hablado largo y tendido de la relación médico-paciente. Con razón, es el núcleo de la práctica clínica. Pero cada vez resulta más evidente que la calidad asistencial no depende únicamente de su relación directa, sino también y de forma creciente de la relación entre los profesionales asistenciales. Vivimos en un entorno de práctica asistencial compleja, interdisciplinar, segmentada por niveles y funciones y en continua evolución tecnológica. En este contexto, la falta de comunicación entre los profesionales no es solo un error técnico o logístico, es un problema ético, porque compromete la calidad, seguridad y continuidad de la atención a los pacientes. En palabras de Adela Cortina, la ética no es un lujo de las democracias, sino una condición de posibilidad para su supervivencia. En el caso de la sanidad, la ética no es un añadido opcional, sino el fundamento que sostiene la confianza mutua, el compromiso y el respeto profesional. Cuidar la relación entre profesionales es una forma concreta de cuidar al paciente, pero no desde una ética de la tercera persona que considera lo que debe hacerse, esto es lo que los demás deben hacer, sino desde una ética de la primera persona como compromiso personal, lo que cada cual está dispuesto a hacer para que esto cambie. Claro, ahí tenemos una imagen muy clara, ¿no? A veces a estas alturas de la tarde igual ya hasta empezamos a tener un poquito de hambre, ¿no? Y unos huevos con jamón no estarían de más, ¿no? Es bueno, pues aquí hablando del compromiso tendríamos, aquí hay dos animalitos que se han comprometido, ¿no? La gallina que ha puesto los huevos y el cerdo que... Entonces, si tuviéramos que decir quién ha tenido un mayor compromiso, pues creo que todo el mundo entendería quién ha sido, ¿verdad? El que se ha comprometido en serio, en primera persona, ¿no? Bueno, compromiso en cuanto a engagement, no a commitment. A ver, ahí, con lo importante que es el castellano, ¿por qué utilizar el inglés? Pues porque es que compromiso en inglés tiene dos acepciones y nos ayudan mucho. Commitment va de compromiso formal, mientras que engagement es compromiso, yo me comprometo, ¿no? Y ahí, de este tipo de compromiso, es del que sale ese liderazgo compartido, que es un proceso dinámico, interactivo
influyente entre los individuos de un grupo con el objetivo de transferirse de unos a otros la capacidad para lograr las metas del grupo o de la organización. Transferirse de unos a otros. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, ideas claras. La calidad asistencial depende también de la relación entre profesionales. Entornos complejos exigen colaboración ética y práctica, y la ética no es un lujo, es una necesidad. Me parece que... Bueno. Cuando hablamos de fundamentos éticos y deontológicos, podemos hablar de una serie de valores éticos compartidos. Hemos citado ya el altruismo, el respeto y la lealtad. Claro, cuando hablamos de altruismo, hablamos de anteponer el bien del paciente y del equipo a intereses que son particulares o que pueden ser corporativos, pero que no son los del paciente y tampoco los del equipo. El respeto es ese reconocimiento mutuo de las competencias, opiniones y dignidad profesional. Y la lealtad es la fidelidad al paciente primero, pero al colega y a la institución, para actuar con honestidad y sentido de equipo. Entonces, aquí el profesor Cía ya nos ha hecho un repaso de cuestiones deontológicas relacionadas al código nuestro, el código de médicos, ¿vale? Y nos ha dicho que los artículos que están incluidos en la última edición, la de la Organización Médica Colegial 2022, pero el Colegio de Médicos de Enfermería acaba de publicar una nueva edición del Código de Enfermería y los artículos 84 y 86 también se dedican a la relación entre profesionales. En los códigos de farmacia, de psicología, de trabajo social, etcétera, también dedican, como bien ha dicho el profesor, artículos concretos a estos temas. Entonces, la noción de confraternidad subyace en todos ellos, pero está de forma expresa en el Código de Deontología Médica, que no es un sentimentalismo, es una expresión ética concreta. Ella ha comentado antes que los médicos se deben tratar entre sí con confraternidad profesional. Sobre ella solo tiene preferencias los derechos del paciente. Pero también nos recuerda que la confraternidad no es complacencia, es exigencia mutua en beneficio del paciente. Bueno, algunas de las personas pueden decir, bueno, esto es muy bonito, pero a mí dame algo que se pueda tocar, ¿no? Y dices, bueno, ¿quieres algo que se pueda tocar? Pues vamos a ir a la ley. Entonces, tanto la ordenación de las profesiones sanitarias como la Ley de Autonomía del Paciente, como el Estatuto Marco de los profesionales estatutarios, recuerda esto. Vamos a ver. Dice la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la atención sanitaria debe prestarse de forma integral mediante equipos multidisciplinares articulados de forma jerarquizada o colegiada en función de conocimientos y competencias. Bueno, esto puede entenderse de diferentes formas. La Ley de Autonomía del Paciente recuerda que el médico responsable coordinará la información y asistencia sanitaria sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales sanitarios implicados en el tema. Y el Estatuto Marco del Personal Estatutario exige ejercer con lealtad, eficacia y observancia de los principios éticos y deontológicos. Señoras y señores, esto es lo que dice la ley. Bueno, vamos a volver a algo más blandito, los principios bioéticos. Bueno, si hablamos de los principios de la bioética aplicados a las relaciones interprofesionales, podemos decir que el principio de justicia hablaría de la equidad en la distribución de funciones y en el reconocimiento de competencias. La no maleficencia, de evitar errores por mala comunicación. El de beneficencia, que es un deber coordinarse para garantizar el mejor cuidado de los pacientes. Y el de autonomía, respetar las decisiones profesionales sin invadir responsabilidades ajenas. Hay una serie de problemas frecuentes en la práctica asistencial. Hablar de ética entre profesionales sin reconocer los problemas reales sería como, bueno,
hablar de 4 disquisiciones teóricas que no sirven para nada. Entonces, las siguientes situaciones revelan cuestiones éticas concretas que exigen reflexión y mejora. Fallos en la transmisión de información. Informes incompletos o mal cumplimentados en interconsultas, por una parte y por la otra. Resultados de pruebas que no se entregan adecuadamente al paciente. Uso desigual o limitado de la historia clínica electrónica entre niveles asistenciales o residencias sociosanitarias o por diferentes estamentos que forman parte de la atención sanitaria. Esto tiene consecuencias éticas. Algunas serían la vulneración del derecho del paciente a una información clara y continua, la asunción de responsabilidades sin datos suficientes, el riesgo de duplicar pruebas o emitir juicios clínicos erróneos o la ambigüedad en la responsabilidad de informar, por ejemplo, pacientes que piden resultados al médico que no solicitó una prueba, especialistas que derivan al médico de familia para la entrega de resultados que han pedido en otro nivel, o a la enfermera, o confusión sobre quién debe informar en el tema del consentimiento informado. Podríamos hablar aquí ya se me ocurre un posible dilema. ¿Qué es prioritario? ¿El derecho del paciente a saber o la fidelidad al criterio profesional del colega a la hora de dar información, por ejemplo, sobre un resultado de una prueba que no hemos pedido nosotros? Ahí se acuerda. Bueno, con relación a los desacuerdos clínicos y la prescripción delegada, por ejemplo, hablaríamos de derivaciones discutidas sin un consenso previo. Los médicos que modifican tratamientos prescritos por otro médico sin haber habido diálogo previo, o diferencias de criterios diagnóstico que no se abordan entre profesionales. Y el Código de Deontología Médica en el artículo 41 recuerda que las discrepancias entre colegas parecen inevitables, pero no deben repercutir negativamente en los pacientes ni en la imagen pública de la profesión médica, porque las consecuencias de estas discrepancias son la pérdida de confianza institucional, una imagen fragmentada ante el paciente y un desgaste relacional entre los profesionales. El desconocimiento mutuo y las jerarquías tóxicas es el último de los puntos que aparecen en la diapositiva y están en relación con esas relaciones interpersonales entre niveles asistenciales, en las que las jerarquías mal entendidas llevan a autoridades sin liderazgo, hemos hablado antes de lo que era un liderazgo, ¿verdad?, y un dominio sin responsabilidad. Una falta de cultura institucional de lo que es un trabajo en equipo. Entonces, el Código de Deontología Médica, en el artículo 40.1, nos recuerda que el respeto a la jerarquía debe traducirse en exigencia ética y en tolerancia a la diversidad de opiniones. Entonces, aquí estuve a punto de meter a Spiderman, pero me pareció que era pasarse, porque cuando el tío de Peter Parker le recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues eso, ¿no? Entonces, todo lo que estamos tocando aquí lleva un impacto ético y emocional, ¿vale? Abajo he puesto 2 cosas distintas. Vamos a ver, estamos acostumbrados a hospitales, principalmente porque aunque el entorno asistencial se hace en muchas instituciones que deben ser coordinadas, parece que cuando hablamos de sanidad hablamos de hospital. Entonces, el hospital está muy bien pensado y sigue siendo francamente impecable para atender lo agudo y la emergencia. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un infarto agudo que está muy bien atendido por el equipo interdisciplinar. Y aquí el tema de un equipo con jerarquía plin, plan, plum es fundamental. Pero hay otras cuestiones, ¿verdad? Me parece que se ven un poco regularcillo. Bueno, la realidad de la vida actual es la otra parte, y es lo más frecuente. Aquí estamos hablando de cronicidad, estamos hablando de necesidades de otro tipo y entran muchísimos más profesionales, muchos más profesionales que los médicos y muchos especialistas médicos, y aquí esto es otra cosa. Entonces, aquí, por ejemplo, un equipo médico basado en la jerarquía, pues como que no, habría que buscar otro tipo de equipos de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, cuando se adaptan
modelos de forma sistemática sin que sean rígidos y que no van dirigidos a darle respuesta a las necesidades reales, pues pasa lo que pasa, que surge ese burnout por sobrecarga y falta de colaboración. Luego, los profesionales que actúan solos, con escasa colaboración institucional, o la inseguridad al afrontar tareas propias de otro elemento asistencial sin un respaldo claro. Bueno, vamos a hacer alguna propuesta ética o nos quedamos aquí en una visión un poco difícil. Y como veis, he traído aquí a el grupo de los cantores de Bremen, ¿no? De ese cuento infantil tan chulo, porque también hay, pues eso, un cerdito y hay una gallinita, pero había más animalitos, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, propuestas éticas y prácticas, ¿no? Ante esta realidad, la respuesta ética no puede limitarse a recomendaciones generales. Necesitamos propuestas concretas, factibles, que combinen compromiso personal y mejora institucional. Entonces, desde esa ética de la corresponsabilidad, la responsabilidad no se diluye por trabajar en equipo. Habíamos hablado, de hecho, Gonzalo Herranz habla del principio de responsabilidad, que habla de que cuando se trabaja en equipo y las funciones no están claramente establecidas, no sirve para diluir responsabilidades, sino para blindarlas, ¿no? Entonces, claro, exige mayor coordinación y mayor comunicación. Y el artículo 40 del Código de Deontología Médica también nos lo recuerda. Anda, Compartir pacientes exige compartir información. Lo ha explicado antes el profesor Cía. También criterios y compartir confianza. Corresponsabilidad significa dar cuenta no solo de lo que hago, sino de cómo afecta lo que hago al trabajo de los demás. No hay calidad clínica sin calidad relacional. ¡Hala! Esto sería para hacer un titular, ¿no? Qué bonito. Bueno, engagement profesional. El ejercicio profesional tiene legitimidad cuando genera bienes sociales internos. Esto es de Adela Cortina, ¿vale? Entonces, comprometerse con la calidad asistencial es comprometerse con los compañeros. El engagement es una forma ética de estar en el sistema, con actitud proactiva, cooperativa y de liderazgo, pero es el liderazgo constructivo, ¿no? El liderazgo clínico es el médico responsable, es el puente entre profesionales y el paciente. Su rol es clave para coordinar la información y el cuidado, y esto lo dice la Ley de Autonomía del Paciente, pero también el Código de Deontología Médica en su artículo 10. En atención primaria, ese papel recae habitualmente en el médico de familia. En el hospital puede ser un internista u otro especialista que asuma la visión de conjunto en función del episodio por el que haya sido ingresado. Lo que nos recuerda la ley es que debe identificarse, estar disponible y ejercer una autoridad integradora, no autoritaria. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora. Bueno, entonces, aquí he cogido unas cuantas guías éticas, ¿no? La consideración del paciente como nuestro interés fundamental, que esta es una dimensión que está amenazada por los conflictos de interés. El trato respetuoso, que ha salido ya varias veces, entre profesionales, con los pacientes, con los gestores. La obligación de utilizar los recursos de salud de forma adecuada y prudente, relacionado con el respeto a la micro, meso y macrogestión. Bueno, antes hemos dicho que había unos facilitadores externos, esas herramientas prácticas que nos van a ayudar a mejorar la sincronización y nos tienen que ayudar también a mejorar la relación entre nosotros, ¿vale? Porque permiten una continuidad, al menos de la información. La historia clínica electrónica compartida, ¿verdad? Es una historia clínica integrada. Luego, la interconsulta virtual, pero con trazabilidad. Bueno, ahí hay una imagen que la dejo, no la voy a nombrar, porque tiene mucho tomate, por si a alguien le llama la atención y luego ya si eso en el debate, ya hablaremos de ella, ¿no? Los protocolos compartidos de derivación, también de dar resultados y también de quién da o no da la información para el consentimiento.
reuniones interprofesionales periódicas y ya no como facilitador externo, sino como facilitador interno, porque va dirigido a un elemento para mejorar esos valores compartidos, sería la formación ética conjunta entre profesionales, tanto interprofesionales como interniveles asistenciales. Podríamos concluir que una relación profesional de calidad es imprescindible para asegurar una atención al paciente que sea una atención de calidad, que es imprescindible una cultura ética institucional y un firme compromiso personal. Y volvemos a recordar esa propuesta para ser introducida en el Código de Deontología, que recuerda que es un imperativo deontológico cuidar la coordinación entre diferentes especialistas y niveles asistenciales con el fin de facilitar la continuidad asistencial, la calidad de la atención y la eficiencia de los recursos. El ejercicio profesional es una actividad cooperativa. Muchas gracias. Bueno, Maite, muy bien. Bien, muchas gracias, doctora Delgado. Enhorabuena y felicitaciones desde el chat. Hay personas conectadas de Huesca, de Teruel, de Lugo, de Burgos, de Santander. Sí, sí. Lo cual quiere decir que tiene amplia difusión. ¿Preguntas de la sala? ¿Alguna pregunta? Profesor Cía, ¿preguntas o reflexiones? Sí, sí. Bueno, pues muy bien, me ha encantado como siempre la exposición de la doctora Delgado. Y yo quería preguntar un poco que si nos desarrollas un poco más una figura que a mí me parece tan importante y generalmente en la práctica diaria pasa como desconocida, que es la del médico responsable. Médico responsable que en el hospital aún se vuelve más complicado. Bueno, en la atención primaria está claro quién es su médico, pero en un hospital donde a lo mejor pues ha entrado el enfermo por un problema de diagnóstico, pues el internista parece que es el responsable de aquello, un especialista, otro, pero luego el problema resulta que es una cirugía con sus complicaciones. ¿No tendría que ser el responsable ya otro, pero que lo sepa el paciente, la familia? No sé. Yo esta figura que me parece tan importante no tengo claro que esté cumpliendo el papel que tiene entre manos. ¿Qué opina la doctora? Bueno, pues, ¿se oye bien? Acércaselo un poco. Gracias. Vamos a ver, muy buena pregunta. Efectivamente, la ley expone, en términos generales, una figura que es muy importante, pero que muchas veces choca con lo que es la organización en el hospital. En aras a una eficiencia, no suele nombrarse muchas veces, y depende también un poco de cómo se hace en cada uno de los servicios, a quién es ese responsable. Y, como he expuesto, debería estar definido, presentarse como tal, de forma que tanto los pacientes como los familiares, como el equipo asistencial tenga esa figura de referencia. Claro. Entonces, es más frecuente y más fácil que esto ocurra en plantas de, por ejemplo, internistas. Claro, porque son generalistas y ellos van a ser los que terminan coordinando una serie de cuestiones. A ver, la pregunta sería, ¿dónde ha ingresado el paciente? ¿Quién ha ingresado al paciente y quién es el responsable de las camas donde ha ingresado el paciente? En el hospital me refiero. Efectivamente, en primaria quizás es más fácil porque va a tener un médico de familia de referencia y va a tener una enfermera de referencia. Vaya por delante también, que estamos en el Foro de Deontología Médica del Colegio de Médicos, pero las enfermeras, por supuesto, y los demás profesionales forman parte de ese equipo multidisciplinar que es muy importante que esté coordinado y que tenga buena relación. Volvemos al hospital. Cuando hay un ingreso por un motivo y a lo largo de la estancia el paciente se complica y y tienen que participar otros equipos asistenciales, de la parte correspondiente sería el médico de referencia, el médico responsable, el que le haya atendido, pero en principio sería lógico pensar que donde sigue ingresado el paciente sigue siendo su médico responsable. Sería una propuesta de
responder, porque la ley ahí no dice quién tiene que ser, simplemente expone que haya. A veces no está nada claro. Ha ingresado en el equipo A del servicio X y entonces el equipo A es el responsable. Claro, es muy difícil ejercer a un equipo de médico responsable. Sí, sí. Gracias. Bien, en el chat sigue habiendo enhorabuenas y felicitaciones y efectivamente hay un aspecto que siempre se ha dicho, de quién es el paciente. El paciente no es propiedad de nadie. La salud del paciente es responsabilidad del médico, de la enfermera y de los especialistas del segundo y tercer nivel, pero el paciente no es especialista de nadie. Has dado algunas claves para mejorar esa relación asistencial como la elaboración de protocolos conjuntos, pero yo creo que uno de los aspectos fundamentales es el conocimiento personal del médico de familia con el especialista del segundo y el tercer nivel, cosa no fácil de realizar. Ha habido experiencias varias, siempre sometidas al voluntarismo de las personas, nada de tipo institucional. Y estoy recordando, pues en el centro donde yo trabajo, de Delicia Sur, que está a 300 metros del hospital clínico, pues hemos tenido sesiones clínicas conjuntas con los especialistas de segundo y tercer nivel o reuniones donde se plantean solución a problemas clínicos de los pacientes. Pero claro, no es lo mismo que el especialista se desplace a Delicia Sur, 300 metros del hospital clínico, que se desplace a otro centro de salud de la capital, o Zaragoza sector 3 es eminentemente rural, con lo cual no hay nada institucionalizado para que ese conocimiento personal se lleve a cabo. ¿Qué piensas de esto? A ver, vamos a ver. Antes de la pandemia es que realmente ha marcado un antes y después de muchas cosas. Pero antes de la pandemia ya se habían puesto en funcionamiento este tipo de herramientas para mejorar la relación entre profesionales y entre niveles asistenciales. La figura del internista de enlace o del psiquiatra de enlace o del dermatólogo de enlace, es decir, en Zaragoza al menos, y en nuestro sector, que es el sector 3, en la zona urbana al menos, es verdad que diferentes especialistas se han ido acercando a los centros de salud para poder, primero, conocernos, presentarse como ese especialista de enlace y de referencia para dudas con relación a nuestros pacientes, y esto realmente mejoraba muchísimo, muchísimo esa relación, es cierto. ¿Qué ocurre? Que después de la pandemia ha pasado a un segundo plano y también hay un problema. Muchas veces depende de la buena actitud y voluntad de personas concretas, más que de algo que sea parte de una cultura institucional. Y ahí, desde arriba, desde gestión, debería darse una vuelta. A ver, hay veces que los desplazamientos no son posibles, es cierto, pero estamos en el siglo XXI. Las nuevas herramientas de comunicación permiten tener, vale, si no son presenciales, pero sí online, videoconferencias, sesiones compartidas, que yo no sé hasta qué punto no se están utilizando de una manera pobre para lo que podrían realizarse. No sé, una propuesta. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Gracias por la conferencia, creo que... Pilar. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. La verdad es que has dado unas claves muy interesantes para ir avanzando. Y yo quería abundar un poco más en el comentario que ha hecho el doctor Cía y que luego también ha comentado el doctor de la Figuera en relación con la vinculación de los pacientes y los profesionales, ¿no? En nuestro sistema sanitario, que es un hecho que es bastante específico, tenemos el cupo, ¿no? Los médicos de familia, es decir, tenemos una lista de pacientes asignadas a la que acompañamos a lo largo del tiempo. Y antes has mencionado dos cuestiones éticas, una de compartir con los pacientes informes de resultados que han podido ser solicitados por
otros profesionales y también informes que nosotros podemos llegar a ver de pacientes que todavía no han venido a contactar con nosotros. Por ejemplo, los informes de alta de hospital, ¿no? Nosotros recibimos los informes de alta, las pruebas de laboratorio de pacientes que quizá todavía no han compartido con nosotros la consulta y también a veces les llamamos a casa, ¿no? Y se pueden sorprender de que hayamos visto su informe de alta y nos ofrezcamos pues, a dar continuidad a esos cuidados de salida del hospital, ¿no? Entonces, tanto en esta situación como en la de cuando un paciente acude a tu consulta a decir me han hecho un TAC abdominal, queda todavía un tiempo para recoger el resultado, me gustaría conocer el resultado o saber si hay que hacer algo, ¿no? El espíritu nuestro es de sentirnos parte del equipo multidisciplinar, porque de alguna manera cuando nosotros hacemos esa labor que se conoce como gatekeeper, pero más bien lo que hacemos es safekeeper, ¿no? Es decir, guardianes de la seguridad del paciente, ¿no? Pues esa aportación, ese poder leer o interpretar la prueba con el paciente y tranquilizarle de cara a acudir a la consulta posteriormente y poder pues, reorientar el recurso o bien si hay alguna noticia que tengamos que ponernos en contacto con nuestros compañeros para acelerar la visita, pues también se puede hacer, ¿no? Entonces, estos dos aspectos que están muy relacionados con esa lista de pacientes, ¿no? Con ese cupo, sí, desde el punto de vista de la ética profesional con la relación con otros compañeros, se entendería de esa manera, ¿no? El estar en ese cupo automáticamente nos integra en un equipo multidisciplinar dentro del sistema de salud, que de alguna manera esa es la tarea que se nos asigna, ¿no? Al atribuirnos esa lista de pacientes. No sé si me he explicado. Bueno, a ver, creo que he entendido la cuestión. Efectivamente, a ver, aquí hay dos vertientes. Primero, los médicos de familia, efectivamente, somos los que recibimos una información y podemos integrarla hasta el máximo nivel, porque nos viene por todas partes. En tanto que esa información es necesaria para atender a la persona que acude a la consulta, estaríamos bajo el paraguas, ya perdonad porque siempre utilizo esto, pero de ser un confidente necesario para asegurar la atención de esa persona. Entonces, sí que formamos parte del equipo asistencial. Ahora bien, cuando un profesional solicita determinada prueba, lo hace en un contexto clínico. O sea, no pedimos vamos a pedirle un TAC, no sé qué. A ver, se supone que en el proceso de razonamiento clínico has pedido una prueba y no otra para confirmar, descartar y planificar, además del diagnóstico, todo el procedimiento terapéutico que viene detrás. La prueba en sí misma, el valor máximo de esa prueba lo va a adquirir en esa integración. Si hemos formado parte de, vamos a ver, he sido yo quien he derivado al hospital, ha ingresado, sale de alta, le han hecho una serie de pruebas, está pendiente de ellas. A ver, estoy dentro de ese paraguas porque es que formo parte de él. Simplemente no sabía nada, no sabía que había ingresado, no sabía que le habían hecho nada, pero, hombre, si el paciente no viene ya seguramente nada, pero si el paciente viene porque no ha recibido la información, está muy preocupado, es lo que había dicho, digo, a ver, ¿a qué priorizamos? El derecho del paciente a tener la información objetiva, que es un derecho, y además a dejarle tranquilo, y al derecho a saber sobre su salud, o esa lealtad a la persona que ha pedido la prueba en un contexto clínico, con lo cual es la mejor preparada para dar esa información matizada por ese contexto clínico. ¿Estamos bajo el paraguas del equipo, de formar parte del equipo profesional? En mi opinión, sí que lo estamos. Son nuestros pacientes igual que son del especialista que haya pedido esa prueba. Ahora bien, ¿hasta qué punto una u otra cosa? Pues seguramente dependerá de cada caso concreto y en unos casos no procede demasiado y en otros es claramente procedente. Está la otra parte, es que a veces son los especialistas los que mandan que vayan al médico de cabecera para que les informe
del resultado. Se supone que porque esperan que salga bien. Y entonces simplemente para decirle que ha salido bien la prueba, dices, ya, pero no estaba en un contexto clínico. Entonces, ¿en qué quedamos? Y si la prueba no sale bien, que sale mal, entonces, ¿qué pasa? Porque ahora la responsabilidad de tomar decisiones con un resultado que no era el esperado, pero que es el que es, le corresponde a quien ha visto la prueba. Cuando el Comité de Bioética de Aragón emitió un informe que recordaba que la responsabilidad de dar el resultado de una prueba es competencia directa de quien ha solicitado esa prueba, con independencia de que otros profesionales que participan en esa atención a la salud puedan conocer el resultado y puedan, evidentemente, utilizarlo para atender la salud de la persona. No sé si te he respondido, Pilar. Vale. Bien, aquí en el chat hay una reflexión, pregunta, que dice: la colaboración interdisciplinar requiere, en mi criterio, de algo más que una correcta formación. Sin un compromiso personal de cada uno de los intervinientes con el paciente, que olvide egos entre facultativos de distintos niveles asistenciales o incluso dentro del mismo nivel asistencial, no se podrá lograr esa colaboración asistencial de forma adecuada y productiva para el enfermo, que en último término es quien puede salir perjudicado. ¿Qué opina la doctora Delgado al respecto? Pues que efectivamente es una muy buena reflexión, muy acertada. ¿Qué hace que una misma herramienta en unos casos funcione y en otros no? La actitud. La actitud. Y esos tres principios básicos, esos valores de los que hemos hablado, ese respeto, ese altruismo y esa lealtad. Cuando tenemos un conflicto de intereses, pues igual, exactamente, estamos en una cierta jerarquía, pero en lugar de utilizarla para promover que todos nos enriquezcamos mutuamente, la interpretamos como que yo estoy aquí, por eso, ¿no? Pues entonces, pues esto no ayuda a nada y la misma herramienta, pues no funciona. Me parece una muy buena reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. El profesor Atichen quiere intervenir. Sí, quería hacer un comentario sobre un asunto que a mí me preocupa, que tiene que ver con este marco que tú has explicado del escenario de los varios profesionales que atienden a un mismo paciente, etc. Que es cuando un paciente entra en la cadena asistencial, por ejemplo, es que el mejor ejemplo es la actividad quirúrgica. Entra el paciente y antes de llegar al quirófano lo han visto 4 cirujanos y después de ser operado le pueden acabar viendo otros 4. Y al final el paciente está mareado, no sabe, cuando quiere preguntar algo o porque tiene un problema o porque no sabe quién es el responsable. Aquí hay algo que ya la Ley General de Sanidad estableció con claridad, que el paciente tiene derecho a tener un médico responsable. Y a mí me parece que esto institucionalmente, en esto hay una dejación de responsabilidad. Es decir, las instituciones sanitarias no se preocupan de esta cuestión. Es más, la fomentan. Fomentan la actividad quirúrgica, por ejemplo, en cadena. Lo que buscan es, lógicamente, buscan la eficiencia y que haya más intervenciones, etcétera, pero no prestan ninguna, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado y alguien me lleva a la contraria, pero yo creo que las instituciones no prestan atención a garantizar ese derecho del paciente a que siga teniendo un médico responsable de su proceso. El paciente acaba, bueno, es que es una cosa muy común, o sea, cualquiera, que nos ha pasado a cualquiera o le ha pasado a cualquier familiar nuestro, ¿no? Que al final dice, bueno, oye, ¿y a ti quién te está viendo? Dice, pues no sé, porque a mí me han visto ya 10 diferentes. Entonces yo creo que, además, como aquí hay cirujanos, a lo mejor podríamos comentar esta cuestión. Cirujanos, además, con responsabilidades. Creo que hay una deficiente responsabilidad por la parte institucional. Es decir, la dirección de los hospitales, por ejemplo, no se preocupa de hacer control de calidad en esta cuestión. O sea, no se preocupa de hacer estudios, por ejemplo, donde a los pacientes se les pregunte, oiga, ¿es usted consciente de quién ha sido su médico responsable durante ese mes de ingreso que ha tenido? Y
por la parte, y como estamos en el Colegio de Médicos, la parte que le corresponde al Colegio de Médicos, yo creo que las comisiones de deontología deberían estar vigilantes en esta cuestión porque formaría parte de sus funciones el promover esta cuestión, o sea, el entrar en relación con las instituciones para ver cómo se puede mejorar esto. Ya está. Bueno, pues efectivamente, muchas gracias, Rogelio, muchas gracias. Estoy de acuerdo con esto que se ha dicho y además creo que es una evidencia. O sea, no es una cuestión, es que es un hecho. O sea, y los hechos, pues es que tienen su propio valor, ¿no? Quizás es más llamativo en la esfera quirúrgica, porque, claro, además hay que controlar la lista de espera como sea. Y entonces, claro, es más fácil que se hagan las cirugías una detrás de otra y organizar los servicios para esa eficiencia, pero por el camino, efectivamente, es que no es que estemos faltando la ética, que la estamos faltando. No es que no se esté promoviendo la cultura relacional que hemos dicho que es clave para asegurar la calidad de la asistencia. Si no hay calidad relacional, no hay calidad asistencial. Esto ha sido lo que se ha dicho en la ponencia porque es que es así. Pero es que además se está incumpliendo la ley. Pero no pasa nada. Y, efectivamente, hay que hacer proyectos de mejora de calidad, Cuantos más hagas, más calidad hay. Hombre, igual, más que cuantos más hagas, vamos a ver cuál es la cosa más importante. Y, efectivamente, no tener un médico responsable y no saber quién es tu médico de referencia, también en el área quirúrgica, calidad no es. No es. Buenas tardes. Buenas tardes. Por la parte que me toca, por alusiones. Bueno, doña Maite, ante todo, enhorabuena. Me ha encantado tu exposición. La verdad es que ha sido un placer poder escucharla y he disfrutado mucho pues con todo lo que nos has transmitido, ¿no? Me ha parecido realmente muy interesante. Con que enhorabuena. Y luego, bueno, pues bajando un poco a la arena del guante que se arroja, pues tengo que decir que, bueno, pues que es verdad, es cierto que realmente es un elemento, una debilidad importante en el funcionamiento desde el punto de vista ético de nuestro sistema sanitario. Pero pasa también con la atención primaria, por ejemplo, no es que ahora vaya a salir yo a diestro y siniestro, pero la atención primaria, la famosa longitudinalidad está perdidísima en tanto en cuanto a las plantillas hay una irregularidad en la persistencia de los profesionales en los puestos de trabajo. Es muy difícil, los pacientes nos lo cuentan, vamos, continuamente, no ya en el hospital que te cuentan de cómo le va al centro de salud, sino como ciudadano, como usuario, pues te lo cuentan los conocidos, los familiares. Desgraciadamente es así, pero pasa en los servicios de medicina interna o cualquier servicio médico, da igual. Es verdad que siempre es muy palmario lo quirúrgico, ¿no? Pero pasa también, porque cada día, bueno, pues resulta que pasa, hay un equipo que pasa un día uno, otro día otro, pues por sale de guardia, porque tiene otro cometido, porque tiene la consulta, no siempre le ve el mismo. Eso también es cierto. Desgraciadamente, estoy absolutamente de acuerdo. Es verdad que sería lo deseable todo lo contrario. También es cierto que en general tengo que romper una lanza en favor de el pundonor y la profesionalidad de los cirujanos. La gran mayoría, pues por no decir todo el mundo, en intervenciones de una cierta trascendencia, por supuesto, tienen una implicación directa con el paciente en el momento en que lo opera, aunque a lo mejor no es el cirujano que le ha visto en la consulta, aunque la indicación la haya establecido otro compañero, por razones organizativas, porque no queda otro remedio, al paciente, lo que digo muchas veces, al paciente lo que necesita es que lo opere un cirujano cualificado, que tenga su operación, no que lo opere el cirujano cualificado fulanito que le ha visto la consulta, que sería lo deseable y lo ideal, pero a lo mejor para que eso ocurra, pues va a tener que esperar 3 semanas más o un mes más. Entonces, sobre todo en determinados tipos de patologías, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mejor es enemigo de lo bueno y lo mejor sería que lo operara y todo fuera lo mismo, pero bajando a la realidad, poniendo pie a tierra de la realidad que tenemos y con los mimbres con los que tenemos que tejer, pues muchas veces ocurre esto. Es verdad que la mayoría de las veces, en este tipo de, bueno, siempre prácticamente, la mayoría de las veces, en general, todos conocemos al paciente, una vez que entra ingresa, todos los conocemos de tal manera que todos nos podemos implicar, o el equipo, que depende, es decir, un servicio más grande que está compartimentado por secciones, esa sección,
todos los miembros de la sección conocen a los pacientes que tienen su sección, aunque lo haya operado otro compañero, y es verdad que la persona, el cirujano, el profesional que le ha operado directamente, pues suele estar de una forma muy directa implicada, de tal manera que cuando no está esta persona, los compañeros, si hay alguna incidencia relevante, pues incluso se lo comunican, ¿no? Y de alguna forma se coordina. Entonces, quiero decir, es una forma de intentar paliar dentro de ese profesionalismo de cada uno de nosotros, de intentar paliar esa carencia, como digo, que realmente pues al final acaba siendo un poco un mal menor, pero que desgraciadamente es muy generalizado. Y estoy totalmente de acuerdo también con lo que dice, es verdad, en cuanto a los programas de calidad y a los proyectos de calidad. Es verdad que estamos en una sanidad que, desgraciadamente, con muchas implicaciones que, bueno, pues podemos derivar hacia otros muchos temas, pero que efectivamente prima al final, en definitiva, la cantidad sobre la calidad y la excelencia de los cuidados que tenemos. Una forma de intentar paliar esto pues son esos proyectos de calidad, que muchas veces también la experiencia, lamentablemente, y lo digo de una forma un poco amarga, acaba convirtiéndose en una especie de vamos a guardar las apariencias porque parezca que lo que hacemos pues realmente está dotado de esa calidad y se hace con esa intención y desde luego con ese objetivo, pero luego la realidad no es tan así. Es cierto que sí que en grupos de calidad a veces se trabaja este tipo de cuestiones y, por ejemplo, uno de los ítems que en algunos proyectos en los que participo y tal, pues es que el paciente luego se le hace una encuesta al momento del alta y que conozca el nombre de la persona, del cirujano, que de alguna forma ha liderado un poco su proceso, no el que le ha visto además de forma continua, pero sí que lo haya liderado. Pero vamos, hay muchísimo que hacer en este sentido en todos los ámbitos, de tanto en algo, como decía, tan palmario como la cirugía, pero también en cualquier ámbito de la asistencia sanitaria. Y lo que son los grupos de calidad y muchas veces lo que se hace, pues es verdad que a veces nos quedamos en un plano excesivamente teórico y deberíamos ser más pragmáticos también y realmente llevar a cabo lo que nos planteamos y lo que proponemos, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, por su intervención. Doctor Altisent. Por rematar la jugada, que creo que al final es lo que ha dicho la doctora Delgado, que al final es un tema de actitud. O sea, porque a veces es que es imposible que el mismo cirujano atienda al paciente, o sea, que indique la intervención, que le opere, etcétera. Pero el detalle, que de hecho muchos lo hacen, ¿no? O sea, que el detalle de decir, ya sé que a usted le ha enviado el doctor fulano de tal, nuestro equipo le va a operar y luego le volverá a ver, tal. O sea, esa explicación al paciente le transmite una confianza cuando ve que entre ellos se conocen. O sea, eso es tremendo, o sea, es tumbativo para la confianza que eso genera en los pacientes. Lo mismo que en la atención primaria, tienes toda la razón, la atención primaria es un caos ahora mismo con la continuidad asistencial. Y lo que es peor todavía es cuando por falta de actitud, por ejemplo, un médico, que nos puede haber ocurrido a cualquiera, que un médico le dice, a ver, venga pasado mañana que veremos esto que usted tal. Viene el paciente pasado mañana y no está el médico que le ha dicho eso. Claro, eso es frustrante hasta tal punto. Entonces eso es un tema de actitud, porque si tú no vas a estar o porque tú te pones enfermo, lo que tienes que hacer es comunicarle al que va a estar, decir, oye, mira, va a venir este paciente al que yo le dije que viniera, porque si no, ese paciente ha perdido la confianza totalmente, ¿no? Bueno, ya está. Muchas gracias, doctor Altisent. Bueno, yo también, si acaso, veo otro problema con el médico responsable. Todos sabemos que hay sistemas de atención sanitaria que coexisten con el sistema público de salud, donde el paciente puede elegir directamente al especialista a que acudir sin necesidad de pasar por el médico de familia. ¿Quién es el médico responsable? El médico que en ese momento trata ese problema de salud concreto de ese paciente, que puede ser ahora un urologo, ahora un endocrino, ahora un psiquiatra. ¿Quién es el médico responsable de esos pacientes? A ver, muy interesante, muy interesante. A ver, claro, cuando estamos mezclando pública-privada, hay la pública es una medicina que va dirigida principalmente, puede ser curativa, puede ser preventiva, puede ser paliativa. La privada muchas veces es una medicina satisfactiva porque da respuesta a lo que el paciente quiere. A veces es lo que necesita y otras veces es lo que el paciente considera que necesita. Si mantiene la referencia del médico de atención primaria que le puede orientar
y puede dar un poquito de unidad a estas cosas, probablemente el médico responsable siga siéndole familia porque es quien puede coordinar y puede intentar reorientar lo que es una necesidad de lo que es una preferencia. Claro, en cada cosa concreta, en cada actuación concreta, en cada episodio, el médico que lo tiene que realizar es el médico responsable. Pero la figura del médico responsable es la figura global, ¿no? Del responsable global. Bien, muchas gracias. Pues no hay más preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta más en la sala? Pues hemos llegado al final. No queda más que felicitar a la doctora Maite Delgado por esta exposición tan extraordinaria, al profesor Cía por su prólogo, a todos los asistentes por su participación, a las personas que se han conectado a través de Internet y despedir este foro hasta después del verano, que estamos diseñando el nuevo programa que espero que sea tan interesante como todos los que se han organizado hasta ahora, en mi opinión. Pues bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta otra. Muy bien, Enrique, cada día lo hace mejor.